La comunidad autónoma de Extremadura ha perdido 5.224 habitantes en 2020 con respecto al año anterior, según los datos del Padrón Continuo en la región publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Mérida celebra su abril literario con presentaciones de libros, encuentros con autores y actividades escolares con motivo del Día del Libro. COCENFE presenta la guía de gestión emocional dirigida a familias en tiempos de pandemia, en el que se ofrecen recursos prácticos y consejos para aplicarlos en el hogar. Será distribuida a través de los centros educativos emeritenses. A partir de la tarde de este miércoles se prevén chubascos y tormentas en una jornada en la que las temperaturas máximas descienden ligeramente. Bienvenidos a una nueva edición de La Picota, la número 1192, en una jornada esta de martes 20 de abril, protagonizada por el mundo de la cultura. El Día del Libro se celebrará en la capital extremeña con una serie de encuentros con autores, presentaciones de libros y actividades escolares agrupadas bajo la denominación Abril Literario, que servirá de preámbulo a la Feria del Libro, que se celebrará del 5 al 9 de mayo. Esta actividad se desarrolla con motivo del Día del Libro. Las actividades en las que tradicionalmente participaban los escolares en la biblioteca municipal se están desarrollando en los centros educativos debido a las restricciones de la pandemia, y el resto se realizarán atendiendo a las normas higiénico-sanitarias con reducción de aforos al 40%. Bueno, estamos en el mes de abril, el mes del libro, y en Mérida va a ser el Abril Literario. Empezaríamos el día 21 de abril a las 7:30 de la tarde. Tendremos un encuentro literario con el poeta Antonio Ramírez Almanza. El 22 de abril, una actividad muy emotiva, Poetas en Mérida, encuentro literario, lectura de poemas y muestra bibliográfica de poetas de nuestra ciudad. Será en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba. El 27 de abril, la presentación del libro Un paseo literario por Mérida. El 29 de abril tendremos lectura y literatura en portugués. Es el 10º cumpleaños del Club de Lectura en Lengua Portuguesa en nuestra ciudad. A las 8 de la tarde tenemos el encuentro literario con Miriam Mendiri, autora del libro Hablemos de nosotras, reflexiones de una ginecóloga rebelde. En este mes de abril literario se realizará un homenaje al escritor extremeño Luis Chamizo, con motivo del centenario de la publicación de su obra más conocida, El miajón de los Castúos. Y además también tenemos un evento muy especial para nosotros, que es el homenaje a Luis Chamizo, que sería por el centenario de la publicación El miajón de los Castúos. La celebración respecto a este evento será en la lectura de poemas de la Nacencia, con la participación del Centro de Mayores de Reyes Huertas. El día 23 de abril, a las 11 de la mañana, la escenificación de los poemas Los consejos del tío Perico y La fuerza de un querer. Participa el Centro de Mayores del Calvario. Y a las 7:30 tendremos la lectura de poemas del noviazgo y el fandango extremeño. Participa la Asociación Oncológica de Extremadura de la zona de Mérida y colabora los grupos de lectura del Club John Lennon y Ermita de la Antigua. Por otra parte, la delegada ha destacado que la Biblioteca Juan Pablo Forner se encuentra entre las mejores de España, como así lo demuestra el reconocimiento que le han otorgado. Recordar que hace poco tiempo se nos ha dado un premio que nos sitúa entre las 12 mejores bibliotecas de España, precisamente por el título del proyecto lo dice todo, que es Biblioteca con Corazón. Pues lo que estamos intentando desde las bibliotecas municipales de Mérida, ponerle mucho corazón en todo lo que hacemos, sensibilidad y también calidad técnica, que al fin y al cabo tiene que ir todo de la mano. La delegada de Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, se ha convertido hoy en protagonista de la noticia, con la presentación de un audiolibro publicado por COCENFE Badajoz sobre un cuento escrito por ella hace 12 años y que nació a raíz de una actividad escolar para su hijo con diversidad funcional. Un día, Víctor fue lo bastante mayor para ir al cole, pero no sabía si le iba a gustar. Estaba nervioso, porque allí iba a conocer a muchos niños nuevos y tenía un poquito de miedo, porque no sabía si querrían ser sus amigos. Vaya sorpresa.
La presentación del audiolibro se ha realizado este martes en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba. Su nombre es Vamos al cole con Víctor y está colgado en la página de YouTube de COCENFE. Vamos al cole con Víctor. Este cuento nació hace ya 12 años, ahora Víctor tiene 16 años, por aquel entonces tenía 4, y en su clase se celebraba la semana del protagonista y cada uno tenía que llevar pues sus fotos y contar su historia. Y Víctor, pues en ese momento no podía hacer esa actividad por sí mismo sin apoyo. Fidel, mi marido, y yo decidimos que la mejor forma para que todo el mundo entendiera, para que todos los niños y todas las niñas y todas las familias tomaran conciencia, supieran por qué Víctor era diferente, la mejor forma podía ser a través de un cuento. Y así nació este cuento. De otro lado, aunque se ha presentado en el mismo acto, el presidente de COCENFE ha presentado la guía de gestión emocional dirigida a las familias en este tiempo de pandemia, en la que se ofrecen recursos prácticos y consejos para aplicarlos en el hogar. Los dos materiales que presentamos es una guía de gestión emocional para familias y precisamente es una herramienta que ponemos a disposición de ellos. Vamos a empezar a distribuirla a través de los centros escolares, de los institutos, para trabajar las habilidades para la comprensión emocional. Extremadura ha perdido 5.224 habitantes en 2020 respecto al año anterior, lo que supone un descenso de población del 0,5%, según los datos del Padrón Continuo en Extremadura publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2021. La región pierde un año más población, aunque se mantiene el número de extranjeros con 34.631, solo 36 menos que hace un año. Y también se mantiene un importante peso de la población extranjera en 34 localidades, en la que estos suponen entre el 5 y el 10%. De los 388 municipios censados en la comunidad, 218 tienen menos de 1.000 habitantes. 157 municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes. Hay 10 localidades entre 10.001 y 50.000 habitantes. 2 ciudades que superan esta última cifra, pero que no llegan a los 100.000 habitantes, que son el caso de Mérida y Cáceres, y solo Badajoz está por encima de los 100.000. Esta jornada de miércoles estará protagonizada por la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, con chubascos y tormenta a partir del mediodía en el Valle del Guadiana. Intervalos nubosos tendiendo a cubierto en la segunda mitad del día, con lluvias y chubascos que pueden ir acompañados localmente con tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, con valores que se situarán en 9 y 19 grados en Mérida y 10 y 20 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste. El alcalde de Mérida dijo ayer en Sevilla que prevé que el turismo se active a partir del segundo semestre en nuestro país. Lo hizo dentro de la presentación en la capital hispalense de la estrategia que sobre este sector ha elaborado el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que es presidente, a través de una consultora. Esta previsión, que entra dentro de lo que sería deseable, depende de muchos factores, entre ellos de cómo gestionen las autoridades sanitarias el calendario de vacunación, porque si atendemos a las previsiones que apuntan desde el Gobierno, hasta finales del mes de agosto no se alcanzaría la inmunidad de grupo, hecho que dañaría gravemente la temporada alta de este sector que se fija en julio y agosto. Por eso, decir que el turismo se activará en el segundo semestre abarca un periodo demasiado amplio que debería acotarse, más teniendo en cuenta las circunstancias actuales.
porque hay muchas empresas que esperan esta planificación para saber cuándo podrán ejercer su actividad con todas las garantías. Y si no da tiempo, por los retrasos en el suministro de las vacunas o por los parones que se produzcan con la autorización de algunos fármacos, al menos debería planificarse desde ya la estrategia de cómo se recuperará esta actividad en tal caso. Para ello tendrá que diseñarse un escenario parecido al del año pasado e ir abriendo la mano con ampliación de aforos y amortiguando las limitaciones a medida que vaya creciendo el número de vacunados. Por lo que se precisa una estrategia nacional que ponga plazos estimados para no dejarlo todo a la improvisación. Esta labor no es tan fácil, pero hay que tener en cuenta todas estas circunstancias para conseguir un turismo activo seguro para todos. Buenas noches. Y en este rinconcito de La Picota, en el que cada martes nos sumergimos en conocer a personas que hacen la ciudad, que hacen la capital extremeña, y personajes indudablemente que también exportan no solo Mérida, sino toda Extremadura hacia el exterior. Hoy recalamos en una persona que ustedes conocen muy bien, Jesús Sánchez Adalid. Pero antes, como siempre, nos va a hacer la reseña nuestro amigo Rafael Angulo. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy en familia, a Jesús Adalid es muy cercano y entrañable. Le quiero advertir a Jesús que en esta televisión, él que está acostumbrado a las grandes televisiones nacionales en algunos momentos, incluso a la otra televisión que hay en Extremadura, en esta lo más valioso de nuestras entrevistas son los latidos del corazón. Sí, nos gustan tener las emociones. Y yo, mi primera pregunta, para ponernos en contexto... Pero antes vamos a saludarlo. Buenas noches, Jesús. Sí, ¿Qué tal? Que se encuentra además en plena promoción de su último libro, Las armas de la luz, que tenemos aquí. Supongo que estás en un momento intenso, ¿no?, en esta promoción, de actividad intensa. Es intenso, pero no tanto como hubiera sido en otras circunstancias, porque, como comprenderás, muchas de las cosas que se hacen en un estado normal no se pueden hacer. Presentaciones de libros, firmas de libros, ferias del libro, etcétera. Lo que sí se hace, gracias a Dios, es mucho digital. Eso facilita las cosas y en mi caso, pues es de agradecer, ¿no?, porque no me tengo que mover, estoy aquí en mi tierra, en mi casa, en mi parroquia y es mucho más descansado. De hecho, yo creo que en adelante me voy a plantear eso de andar dando barrigazos por ahí, haciendo bolos, y creo que lo voy a hacer ya. Se ha abierto una posibilidad, un mundo nuevo, ¿no?, con el mundo digital, no con la conexión digital. Por supuesto, vamos, sin duda. Sí, sí. Durante esta Semana Santa hemos hablado muchos temas aquí de la religiosidad popular. Tú también, Jesús, lo has tocado, te lo he escuchado yo muchas veces reflexionar sobre esto. Mi primera pregunta sería, cuando esto pase, que gracias a Dios pasará, ¿tendrá un nuevo sentido encender una lámpara votiva, besar una imagen, hacer una peregrinación, después hablaremos de la ruta mozárabe, o colgar un cuadro de la Virgen en casa? ¿Tendrá otro enfoque? Yo creo que sí, sinceramente, porque la gente va a volver con deseo a ciertos ritos y ciertas expresiones que siente ya como algo del pasado, y la nostalgia hace un juego bonito, ¿no?, que es como tú lo vas a poder rescatar, no es algo que se ha perdido, sino que debe volver porque está en el recuerdo, no ha pasado tanto tiempo, no se va a perder nada, al revés. Yo creo que la Semana Santa del año que viene, si Dios quiere, va a ser apoteósica, porque la gente se va a echar a las calles con unas ganas de estar cerca de las procesiones, de escuchar las músicas, de vivir algo que durante 2 años no ha podido vivir. Y es que la expresión popular es puro afecto. Nos está pasando lo mismo que con los parientes que no puedes ver, que con las cosas que no puedes hacer, y esto que está dentro de la faceta más emotiva, pues yo creo que cuando lo recuperemos lo vamos a coger con mucho gusto. Y además, como sacerdote, ¿hay alguna manera, tendréis un olfato para distinguir genuinas manifestaciones religiosas de cosas espurias? Eso también es verdad, ¿no? Es difícil, porque es un magma complejo, donde hay un poco de todo. En la religiosidad llamada popular se mezcla lo cultural, lo histórico, las tradiciones y la fe. Con lo cual en algunas manifestaciones pues predominan de estos elementos unos más que otros. Hay algunas que son
muy, muy religiosas, aunque tengan expresiones, digamos, exteriores demasiado exaltadas. Y hay otras en las cuales predomina la parte cultural o la parte histórica. Y otras la parte festiva. La gente sencillamente se reúne en torno a una imagen pues para pasárselo bien, para disfrutar, para gozar de la amistad, de la familia. En fin, yo creo que no hay que descartar dentro de todo eso, no hay que ser tan purista para quitarle nada. Creo que todo en conjunto vale y que todo al final produce un efecto en el ser humano beneficioso. A lo largo de la historia... Un momento, pero antes de entrar en los mozárabes. ¿Eres el director? No, pero antes de entrar en los mozárabes, porque es interesante esto que estáis hablando sobre la religiosidad y más que Jesús ha buceado en periodos anteriores. Siempre se ha dicho que cuando ha habido una pandemia ha aumentado la religiosidad, la fe. ¿Has notado o has percibido tú eso mismo también en esta? Digamos que no es un fenómeno de cantidad, sino de calidad. Yo sí estoy apreciando que muchos se acercan al fenómeno religioso de otra forma. Es más auténtico, porque además tiene un riesgo. Ahora el que va de verdad. Igual que muchos quisieran ir y no van porque tienen miedo, personas mayores que no están vacunadas todavía, personas que han sufrido la enfermedad, el miedo ha formado parte de esto que estamos viviendo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero hay gente que no había ido en mucho tiempo y está yendo ahora. Y yo personalmente estoy teniendo un encuentro emocionante y sorprendente, ¿no? Con algunas personas, muchos de ellos bastante jóvenes, que han recuperado la fe o que la están encontrando, si no la han tenido nunca. Qué bien, qué bien. Cuando he estado preparando el programa, documentándome, a veces uno piensa que no hay peor cuña que la de la misma madera. Corrígeme si es verdad que lo que unos llamaban los cristianos del norte le hicieron mucho la puñeta a los mozárabes. Cuando avanza la Gran Reconquista, lo que llamamos la Gran Reconquista es lo que se produce después de la batalla de Simancas y sobre todo después de la muerte de Almanzor. Es cuando el movimiento de reconquista ya es imparable hasta terminar con la toma de Granada. Muchos de aquellos reconquistadores que vienen del norte se encuentran con el fenómeno de los cristianos que se han mantenido en la península ibérica durante la dominación musulmana y empiezan a recelar de ellos, porque son personas que visten igual que sus vecinos, es decir, visten igual que el musulmán, hablan la lengua árabe y tienen muchas costumbres que son, si no semejantes, muy parecidas. Es verdad que no comían y además cerdo. rezaban en árabe, porque muchos breviarios se habían traducido ya, y esto para ellos resulta sospechoso, pues se parece a la secta mahomética. Por lo tanto, si bien se mantiene en algunos sitios la llamada liturgia hispana o hispano-visigoda, en otros sitios es inmediatamente sustituida por la liturgia romana que viene del norte, precisamente por eso, por el recelo que producen esta forma de entender la fe. Tú, es imposible retrotraernos, ¿tú serías mozárabe? ¿Yo sería mozárabe? Sí. Todos somos mozárabes. Es que era algo que yo vengo hablando hace mucho tiempo y que venimos diciendo muchos ya y que se ha hablado además en el Congreso Mozárabe ahora. ¿De dónde crees tú que hemos venido nosotros? Si fuéramos todos descendientes de la población islámica, indudablemente hablaríamos el árabe. Sí. Si hubiéramos venido todos de los reinos franco-germánicos, hubiéramos venido de Europa, hablaríamos la lengua francesa o la lengua alemana, pero nosotros tenemos una lengua vernácula, es una lengua que procede de la lengua rústica que se hablaba en las casas durante la dominación romana y que permaneció durante los reinos visigodos. No ha habido cambio sustancial en la población hispana, la población sencillamente se ha ido mezclando y se ha ido moviendo, se ha ido trasladando de unos lugares a otros, en determinados momentos de peligro a las montañas y después en los momentos más pacíficos, más amables, vivían los valles. Las ciudades se fueron repoblando nuevamente. Uno de los grandes descubrimientos que se han anunciado en el Congreso, para eso sirven los congresos,
es desvelarnos algo que creíamos que no era posible, y es que hubiera mozárabes en los siglos XII y XIII en Al-Ándalus, porque entendíamos que del siglo XI en adelante, finales del XI en adelante, después de la llegada de almorávides y musulmanes siglo XII, y después de que se enconara la Reconquista, todas aquellas poblaciones habían escapado, huyeron, porque almohades y almorávides eran muy fundamentalistas y muy duros con la población cristiana. Y sin embargo se ha descubierto que hay datos fehacientes, es decir, hay vestigios, los arqueólogos han encontrado pruebas de que hay población cristiana prácticamente hasta el final de la Reconquista en Al-Ándalus. Esto es muy importante con respecto a lo que te estoy diciendo. Sí. La historia de España es tan compleja que hemos venido simplificándola durante siglos. La hemos convertido en esquemática. Aquí acaba una cosa y aquí termina la otra. No, eso no es así. Esta misma ciudad donde vivimos, la ciudad de Mérida, según nos explican los arqueólogos, ha ido viviendo periodos intermedios en los cuales se van identificando dos formas de entender el mundo, dos culturas, dos pueblos dominadores. Permanecían todavía hispanoromanos viviendo exactamente igual que los del Bajo Imperio durante la dominación sueva o durante la llegada de los visigodos. Se mantienen después todos esos visigodos e hispanoromanos durante la invasión islámica. Muchos de ellos se convierten al Islam y son los muladíes, otros conservan sus costumbres. En medio de todo esto están los judíos, que ya estaban aquí desde tiempos del Imperio Romano. Y toda esa población forma la amalgama que a lo largo de los siglos va configurando lo que somos los españoles. Pero predomina indudablemente ese sustrato hispano-romano y visigodo que conserva la lengua, que es lo que nos demuestra que nosotros somos sus sucesores. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta, me siento mozárabe. Totalmente. Bueno, iba a preguntar precisamente sobre cuál es, pero ya he adelantado, la principal conclusión, ¿no?, que habéis extraído de este congreso, segundo congreso internacional que se ha celebrado en Córdoba, lo acabas de decir. Hubo ya uno en Mérida, ¿no?, en el año 2013, también sobre este hecho. ¿Sería posible poder rescatar o volver de nuevo a celebrar eso que se ha hecho en Córdoba también aquí en Mérida, Jesús? ¿Volver a celebrar? Un congreso mozárabe aquí en Mérida. Aquí en Mérida. Pues debe hacerlo quien debe hacerlo. Sí. Debería partir de las instituciones. Me parece que es una iniciativa muy interesante. Y además tenemos unos datos de la mozarabía de Mérida que son muy significativos. Las iglesias que permanecen aquí, por la presencia visigoda, indudablemente cristiano visigoda, en la ciudad de Mérida, eso es, bueno, puesto de manifiesto en el Museo Visigodo, que esperamos con ansiedad, que tendrá que estar en algún momento ya es visible, establecido en el lugar que le corresponde. Y creo que debería tener una sección del periodo intermedio, es decir, de los emeritenses que conservan durante un tiempo esa cultura dentro de la dominación islámica. Es muy buen candidato Mérida para que se hiciera un congreso mozárabe, indudablemente. Hasta ahora ha sido Córdoba quien ha llevado la iniciativa en esto, pero cualquiera de las ciudades que fueron ciudades regias importantes y que incluso, como en el caso de Mérida, conserva mucha población cristiana hasta la destrucción final de la ciudad que se produce en la época de Abderramán II, pues debería hacerse, porque debe darse a conocer. Y además sabemos que aquí estaba uno de los centros religiosos y culturales más importantes de la mozarabía, que era el famoso monasterio de Cubillana, donde estaba el abad Renovato. Aquí venía gente de Córdoba, de Jaén, de Málaga, de Granada, de Sevilla, a formarse, ¿no?, y a recibir las enseñanzas en ese gran monasterio, que permanece, no sabemos exactamente hasta cuándo, pero indudablemente durante todo el califato. Jesús, hay un periodo, a mi modo de ver, oscuro, y me gustaría que nos lo aclararas a los amigos de Televisión Extremeña y a mí, porque Mérida, que era, bueno, con Mausona, era un referente de la cristiandad hasta entonces, pero se produce un periodo, has citado antes el siglo XI, en que esto es una tierra de nadie hasta que las órdenes militares consiguen asentarse.
pero en ese tiempo perdemos dos referentes muy importantes, a mi modo de ver. Uno, la devoción a Santa Eulalia, que se traslada a Santiago de Compostela. No solo eso, es que Gelmírez nos birla el arzobispado. Bueno, y otra cosa que se produjo antes, ¿no?, que es que el centro de la jerarquía cristiana, que era Toledo, pasa también a Santiago en esa etapa. Pero es muy anterior, ¿eh? Pero ese periodo oscurece lo que era Mérida, es decir, las peregrinaciones a Santa Eulalia se desvían y se van a Santiago. Y no la oscuridad de Mérida empieza en el siglo IX, continúa durante el siglo X, pero es precisamente porque fue una ciudad muy rebelde. Aparecen todas las crónicas islámicas, esa oposición permanente de una ciudad que había sido muy importante, capital de la Lusitania, y que quiere conservar su identidad. No quiere quedar subsumida a una ciudad que paga impuestos, que pierde su emporio comercial, su lugar de paso, en favor de otras ciudades como puede ser Sevilla o Córdoba. Se niegan. Esas revueltas, lo que dice la crónica islámica, levanta una y otra vez la cabeza, es lo que hacen que al final Abderramán III decida acabar con la ciudad. La ciudad termina, a mí me lo explicaron los arqueólogos cuando escribí mi novela Alcazaba y me enteré perfectamente, porque siempre tenía la duda, si esto fue tan importante, ¿qué pasó? Sencillamente fue arrasada. Arrasada para construir una fortaleza militar que gobernara el paso del río, el puente. Y esa fortaleza es la Alcazaba, que es un monumento militar eminentísimo, una fortificación de un gran poder y un magnífico edificio, ¿no?, arquitectónico, militar, de una gran importancia. Pero para que esa Alcazaba funcionara no podías tener dentro de la ciudad unos rebeldes que te amenazaran permanentemente. La ciudad es destruida, la población de Mérida se desplaza a través del Guadiana a otros lugares, posiblemente a Badajoz. Esto es casi seguro que se fueron a Badajoz. Y no volvemos a tener ningún nombre de obispo en adelante. No es que nos birlaran el arzobispado, es que sencillamente no había población, no podía haber aquí un obispo. Cuando vienen los caballeros de Santiago, instalan su régimen jurídico-militar que no está basado en la jerarquía eclesiástica de la diócesis, sino en otro sistema, que son los priores. Entonces sí, hay un prior, hay un maestre, pero no hay ya obispo aquí. No lo habrá hasta muchísimo después. 1994, San Juan Pablo II. Pero sí lo habrá en Badajoz, lo cual te demuestra que la sucesión apostólica ha continuado, pero en otra ciudad. Bueno, tenemos que hablar del libro porque se nos va el tiempo. ¿Qué podemos encontrar, Jesús, en esta última publicación, Las armas de la luz, que se produce 3 años después de la anterior, de Los baños del Pozo Azul? La novela es una historia que transcurre casi en la misma época, pero que no tienen nada que ver. Otra de las preguntas enlazando... No tiene ninguna conexión con la anterior. Ninguna. Otra de las preguntas enlazando con lo que se responde ahí, enlazando con lo que hablábamos antes. ¿Qué pasó con el califato? ¿Qué pasó con la ciudad de Córdoba? Algo parecido. ¿Qué le pasó a esa ciudad para que perdiera el protagonismo que tenía en esa época? ¿Por qué en tan poco tiempo la ciudad y el califato se vienen abajo, se disuelven en lo que llamamos la fisna, una palabra árabe que significa literalmente disolución? ¿Y por qué eso se fragmenta en lo que serán los reinos de Taifa? Pues tiene una razón militar, pero sobre todo económica, y es que en plena guerra civil entre las diversas facciones, cuando muere Almanzor y el califa es un títere, el último califa, Gisén II siempre lo fue un personaje sin personalidad ninguna, y hay una disputa por el trono del califato, aprovechada por un ejército de catalanes de 9.000 hombres que vienen como mercenarios y saquean la ciudad de Córdoba, dejándola completamente arruinada. Esto favoreció el florecimiento de los siglos siguientes en Cataluña, el gran románico catalán que empieza en esta época, y sin embargo Córdoba ya no será capaz de levantar la cabeza. Un poeta de la época dice: Córdoba es como un paño viejo que tiene un roto en el mismo centro, a través del cual se va deshilachando. Y eso es lo que le sucede. Yo quería contar eso porque es muy desconocido. A mí esa crónica me ha respondido a esa pregunta: ¿qué pasó? Y yo he querido contárselo a la gente en esta novela. Pero es una gran epopeya, es una epopeya
que desde el punto de vista de los reinos y condados cristianos nos cuentan la visión que tienen sobre el califato y todo lo que sucede después de la muerte de Almanzor. Yo tú estás además recuperando no solamente en la novela, es por volver un poco, hay una ruta mozárabe que entronca con la Vía de la Plata. Esto, cuéntanos, es decir, los peregrinos entraban de Córdoba en Extremadura, ¿por dónde? Por La Serena. Es que la Vía de la Plata en sí misma es una ruta mozárabe, porque la ruta existe desde siempre. No es que haya un camino mozárabe, esto hay que responderlo una y otra vez. Existen los caminos de siempre, que son transitados por los peregrinos, pero el camino que servía para el militar, para el estudiante, para el comerciante, servía también para el peregrino. Por lo tanto, es de suponer que los peregrinos de tierras mozárabes se sirviesen de la gran vía que era la Ruta de la Plata para ir hacia Santiago de Compostela. Fuera de España, hay parte de la historia de los mozárabes ignorada que tú eres uno de los que te estás encargando de recuperar. Es que hay un vacío, tenemos un gran vacío documental, no hay fuentes, tenemos muy poca documentación. Entonces vamos uniendo lo poco que tenemos con las investigaciones de los arqueólogos, con lo que aparece en los concilios y en los sínodos particulares. En fin, de todo eso nos vamos haciendo una idea de lo que fueron, pero realmente sigue siendo un territorio oscuro. En el libro se pone de manifiesto también las relaciones entre los nobles y los religiosos, ¿no? ¿Por? En las Armas de la Luz aparece un personaje fundamental, es el abad Oliva. Que es hijo de un noble. Que es hijo de un noble que además renuncia a su herencia para hacerse monje. Renuncia a la herencia de su familia para hacerse monje. Su padre ya había hecho una cosa parecida. Su padre fue el conde Oliva Cabreta, que dejó todo en manos de su esposa, la condesa Ermengarda de Vallespir, y se marchó a la abadía de Montecassino, donde murió. Pero este hombre lo hizo después de haber guerreado mucho y después de haber atesorado una importante fortuna en la familia, que por cierto desaparece y ahí se cuenta dónde va. Oliva, sin embargo, es una vocación verdadera. Él, desde siempre, cree en la paz. Inaugura una de las iniciativas medievales más maravillosas, que nos parece además sorprendente que en aquel tiempo, que siempre hemos entendido como un periodo de guerras, un periodo oscuro. Y sin embargo, él las llamadas asambleas de tregua y paz. Es decir, reunía a los nobles para convencerles de que no podían estar permanentemente guerreando entre ellos, por límites, por fronteras, por herencias, por rencillas, por envidia, porque mientras había guerra todo se hundía, no se labraban los campos, no había ganados, había pillaje, robo, destrucción, las ciudades se quedaban despobladas y todo el mundo sufría. Esto que nos parece elemental es muy difícil explicárselo al ser humano, y más en periodos como estos que son belicosos, pero surtió efecto, y gracias a eso se pudo hacer la gran reforma monástica, se pudieron reedificar ciudades como Manresa, se pudieron copiar muchos libros y se pudo inaugurar una época realmente floreciente que prácticamente dura hasta nuestros días. Pues un relato yo sigo esperando seguro que apasionante. Yo sigo esperando el libro de Jesús Sánchez Dalí sobre Santa Eulalia, que me responderá algunas incógnitas, como por ejemplo, examinarnos del tema, pero claro, si no te lo digo reviento. Como por ejemplo, ¿qué es de cierto que los restos de Santa Eulalia están en Oviedo? ¿Qué pasó con los restos de la mártir? Lo que pasó con tantísimas reliquias, por ejemplo, con las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, que son los patrones de la diócesis de Plasencia, en la misma época. Esas reliquias de los santos, todos los mártires tenían lugares, santuarios donde se veneraban, igual que Santa Eulalia estaba en Córdoba, por ejemplo, Santa Victoria, y venían peregrinos del norte y de todas partes. En los momentos más violentos de la invasión islámica, o de las invasiones, que no fue una, a lo largo de los siglos hubo varias, los cristianos, temiendo que desaparecieran las reliquias o fueran profanadas, se las llevaron al norte.
Y así se llevaron las de Santa Eulalia, pero también las de San Pelayo. San Pelayo estaba enterrado en Córdoba y esas reliquias están en el famoso San Pelayo, o las de San Isidoro de León. San Isidoro de León no es de León, es de Sevilla, pero sus reliquias están en León. Pues nuestra mártir pasó lo mismo. ¿Y cuándo vas a aprovechar el quintal de material que tienes sobre Santa Eulalia? Ahora que nos vemos. Aquí cada uno viene a por su libro, ¿no? Bueno, eso va a ser otro libro, espero. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo bajo el sol. Sí, es verdad. Pero lo tienes en mente, ¿no? Sí, Jesús, sí, por supuesto. importante. Sí, claro. Sí, sí. Y muchas otras cosas muy interesantes. Bueno. Yo creo que si Dios me da tiempo, yo puedo y tengo salud, pues tengo muchas cosas en el tintero. Oye, y debe ser muy difícil, Jesús, el combinar esta faceta tuya de escritor con la de párroco, que exige también mucho en tu parroquia, supongo. Mucho. ¿Cómo lo combina? ¿Cómo lo haces? Son dos tareas que per se no tienen que ser excluyentes, porque se pueden hacer las dos. Tú lo estás haciendo y se lo puede estás escribir demostrando. siendo abogado, se puede Indudablemente. escribir siendo médico. El problema es que hay determinados momentos en los cuales necesitan más concentración y entonces ya entran en conflicto, y sobre todo entran en conflicto con las dichosas campañas, cuando hay que moverse y hay que presentar el libro, porque hoy día realmente lo que no está en los medios en nuestra sociedad funciona así. Y si tú no presentas la cuestión, pues no se difunde. Pero tal vez en otros momentos de mi vida yo he vivido esto con más angustia, pero ahora debo reconocer que lo voy conciliando. Todo en la vida se aprende, ¿no? Son piezas que se ajustan y uno va sabiendo cómo colocarlas, y si a veces hay que renunciar a cosas, pues se renuncia, no pasa nada. Yo hay muchas cosas que me gustaría hacer. Yo el año pasado he hecho documentales. Los documentales requieren mucha más presencia, mucho más tiempo. No puedo hacerlos, pues no pasa nada, no se hace. Supongo que te cuesta mucho más la labor de promoción que la labor creativa, por lo que veo. Sin lugar a dudas. De todas maneras, no es solo un párroco. Yo recuerdo, y me impresionó mucho, que a Benedicto XVI, el Papa emérito, le preguntaron que de dónde sacaba tiempo. Pues yo decía, si es Papa y escribe libros y no sé qué, ¿cómo sabe? Y él decía dos cosas. Una era lo de cuida el orden y el orden te cuidará, que sin duda tú lo tienes que cuidar por la cuenta que te tiene. Y otro, cómo aprovechaba pequeños espacios. Él decía que escribía los libros de 10 en 10 minutos. Que ahora tengo que no sé qué, antes de las... Porque otra cosa que no perdonaba, el Papa era un sabio, otra cosa que no perdonaba era la siesta. O sea que días después, entre la siesta y la merienda escribo 10 minutos. Y me impresionó, porque dije, bueno, si el Papa dice eso, ¿qué va a esperar? O sea, Nos tenemos que ir. Ha Vaya, sido hombre. todo un placer, porque hemos descubierto indudablemente un mundo fantástico que, además, si ustedes quieren, pueden leerlo aquí, precisamente en la última novela de Jesús Sánchez Adalid, Las armas de la luz. Muchas gracias, todo un placer tenerte aquí, como siempre, cada vez que vienes a La Picota, a la televisión extremeña. Muy agradecido, ha sido un placer para mí, de verdad. Rafa, gracias, nos vemos. Nos vemos. La semana que viene. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan. Recuerden, tanto aquí en la TDT como en las redes sociales, donde pueden ver este programa y también informarse de las noticias más importantes que acontecen en la capital extremeña y en toda la región. Les esperamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y también en la página web de esta casa, televisionextremeña.com. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.